5 mejores juegos de Xbox One que no te puedes perder. El último, si eres fan de los shooters, debes jugarlo sí o sí. Bienvenido a Consoleverse y comencemos. Rise of Rome. Rise of Rome es un videojuego de acción y aventura desarrollado por Crytek y lanzado el 22 de noviembre del 2013 como un título exclusivo para Xbox One. En este título tomamos el control de Marius Titus, un joven soldado romano que, tras la brutal muerte de su familia a manos de los bárbaros, se embarca en una búsqueda de venganza. Y a medida que avanzamos en la historia, Marius se convierte en una figura central del Imperio Romano, enfrentándose a traiciones, batallas épicas y decisiones que pondrán a prueba su honor y lealtad, luchando no solo por venganza, sino por el futuro de Roma. Ahora que conocimos un poco más sobre el contexto y el personaje, vamos a sumergirnos en lo que hace que Rise of Rome sea posiblemente un título digno de jugar. Uno de los aspectos más destacables es su apartado gráfico. A pesar de ser un título del 2013, sus paisajes y las batallas llenas de detalles siguen destacando. En cuanto a la jugabilidad, es otro de sus puntos fuertes. Los combos y sus ejecuciones hacen que cada lucha sea divertida. Asimismo, su historia tiene una trama sólida, envolvente y cautivadora, ideal para los amantes de las narrativas. Sin embargo, no todo es perfecto. A lo largo de la campaña de Rise of Rome, la repetitividad puede ser un factor a tener en cuenta. Aunque las batallas son espectaculares, el sistema de combate tiende a seguir un patrón, lo que puede hacer que pierdan algo de frescura en las etapas finales. Además, la duración del videojuego es relativamente corta. La historia principal se puede completar en pocas horas, lo que posiblemente te deje con ganas de más. A pesar de la calidad del contenido, el juego podría haber ofrecido más en cuanto a misiones secundarias o actividades adicionales. Killer Instinct. Killer Instinct es un videojuego de lucha desarrollado por Double Helix Games y lanzado en 2013 como un título exclusivo para Xbox One y posteriormente para PC. Este juego marcó el regreso de la icónica franquicia de los 90, trayendo consigo un sistema de combate profundo, personajes memorables y una experiencia de juego adictiva. En Killer Instinct asumimos el control de diversos personajes, cada uno con habilidades y estilos únicos. El objetivo es dominar el sistema de combos y movimientos especiales para derrotar a tus oponentes y ascender en el ranking. Ahora que conocemos un poco más sobre el videojuego, vamos a explorar lo que hace que Killer Instinct siga siendo un título relevante y emocionante en 2025. Uno de los aspectos más destacados en Killer Instinct es su sistema de combate. Los combos son fluidos y desafiantes, permitiendo a los jugadores ejecutar movimientos impresionantes y devastadores. Además, las mecánicas como el Combo Breaker y el Ultra Combo añaden un nivel de estrategia y emoción que pocos juegos de lucha ofrecen. Otro punto fuerte es su variedad de personajes. Cada personaje ofrece una experiencia única, lo que anima a los jugadores a experimentar y encontrar su favorito. La banda sonora es otro elemento que destaca, con una mezcla de temas originales y remixes modernos. La música acompaña perfectamente la intensidad de las batallas, elevando la experiencia de juego. Sin embargo, no todo es perfecto. A pesar de su profundidad, Killer Instinct puede ser intimidante para los nuevos jugadores debido a su curva de aprendizaje. Rare Replay. Rare Replay es una colección de videojuegos desarrollada por Rare y lanzada el 3 de agosto del 2015 como exclusiva para Xbox One. Este título reúne 30 juegos que abarcan 3 décadas de historia, desde clásicos de la era de Nintendo 64 hasta joyas de la Xbox 360. En esta compilación podrás disfrutar de títulos como Banjo-Kazooie, Perfect Dark, Conquer Bad Fur Day, Battletoads, entre otros, cada uno conservando su estilo y esencia original, siendo un viaje nostálgico que permite a los jugadores revivir o descubrir por primera vez alguna de las obras más influyentes de la industria. Ahora que conocemos un poco más sobre la colección y lo que ofrece, vamos a sumergirnos en lo que hace que Rare Replay sea una experiencia digna de volver a revivir. Uno de sus puntos fuertes es la diversidad de géneros que ofrece, desde plataformas y shooters hasta aventuras y juegos de pelea, teniendo algo para todos. Además, incluye mejoras modernas como guardados rápidos y modos de rebobinado en los juegos más antiguos, lo que facilita la experiencia sin perder su esencia retro. Otro aspecto destacable es el contenido adicional. Rare Replay no solo recopila juegos, también ofrece material detrás de cámaras, entrevistas y curiosidades sobre el desarrollo de los títulos, lo que lo convierte en un tesoro para los fanáticos de la historia de los videojuegos. Sin embargo, no todo es perfecto. Algunos juegos más antiguos, como los de la era de NES, pueden sentirse toscos o difíciles de jugar para los estándares actuales. Además, aunque Rare Replay está diseñado para jugadores nostálgicos, quienes no estén familiarizados con los títulos clásicos podrían no conectar igual con la colección. Rare Replay no solo es una celebración de 30 años de historia, sino también una puerta de entrada a mundos llenos de creatividad y diversión atemporal. Sunset Overdrive. Sunset Overdrive es un videojuego de acción y mundo abierto, desarrollado por Insomniac Games y lanzado el 27 de octubre del 2014 como exclusivo para Xbox One. Posteriormente, estuvo disponible en PC. Este videojuego nos transporta a Sunset City, una ciudad transformada en un caos después de que una bebida energética convierta a sus consumidores en mutantes. En Sunset Overdrive, asumimos el papel de un empleado de la fábrica de bebidas, ahora convertido en un héroe improvisado
improvisado, que debe usar su ingenio, armas extravagantes y habilidades acrobáticas para sobrevivir y salvar a los pocos humanos que quedan. Ahora que conocimos un poco más sobre el contexto y la premisa, vamos a sumergirnos en lo que hace que Sunset Overdrive sea una experiencia única y emocionante para considerar en 2025. Uno de los aspectos más destacables de este título es su estilo visual único. Tiene una estética vibrante y caricaturesca que combina colores llamativos, diseños exagerados y un tono irreverente, lo que lo hace destacar entre otros títulos posapocalípticos. Además, la jugabilidad es otro de sus puntos fuertes. El sistema de movimiento fluido, que incluye grindear por rieles, correr por paredes y realizar saltos imposibles, hace que cada combate sea dinámico y emocionante. Sumando a esto, el arsenal de armas es tan creativo como divertido, desde disparar vinilos hasta lanzar osos explosivos. Por si fuera poco, el humor del juego es una de sus mejores características. Sunset Overdrive no se toma a sí mismo demasiado en serio, y está lleno de diálogos ingeniosos, referencias a la cultura pop y momentos absurdos que te sacarán más de una sonrisa. Sin embargo, no todo es perfecto. A pesar de su jugabilidad innovadora, algunos jugadores podrían sentir que las misiones se vuelven repetitivas hacia el final. Asimismo, su narrativa, aunque divertida, no es particularmente profunda, y podría sentirse superficial si buscas una historia más envolvente. Si te gustan los videojuegos que no se toman demasiado en serio y priorizan la diversión sobre la seriedad, este título es perfecto para ti. Halo The Master Chief Collection. Halo The Master Chief Collection es una compilación de los primeros juegos de la saga Halo, lanzada en 2014 para Xbox One. Esta colección nos ofrece la oportunidad de experimentar la épica historia del jefe maestro, abarcando desde Halo Combat Evolved hasta Halo 4. En esta aventura, seguimos al jefe maestro mientras lucha contra el Covenant, descubre los secretos de los anillos Halo y se enfrenta a la amenaza de Flood. Cada juego en la colección tiene su propio encanto y momentos inolvidables que han definido una generación de jugadores. Uno de los aspectos más destacados es el apartado gráfico. Con las remasterizaciones de Halo Combat Evolved y Halo 2, los entornos, personajes y efectos visuales han sido actualizados para aprovechar el hardware moderno, ofreciendo una experiencia visual decente. En cuanto a la jugabilidad, sigue siendo tan sólida y fluida como la recordamos. Los controles precisos, la variedad de armas y vehículos y el diseño de niveles aseguran que cada misión y enfrentamiento sean emocionantes. Además, el multijugador es otro de sus puntos fuertes. Puedes disfrutar de los modos clásicos que hicieron de Halo un fenómeno, con una amplia selección de mapas y modos de juego que te mantendrán enganchado durante horas. Sin embargo, no todo es perfecto. A lo largo de los años, algunos jugadores han experimentado problemas ocasionales con la conexión en el multijugador y tiempo de carga prolongados. Aunque estos problemas han sido abordados en gran medida por las actualizaciones constantes, puede ser un factor a considerar. Entonces, ¿deberías volver a jugar Halo The Master Chief Collection? En lo personal, sí. Considero que esta colección es una experiencia esencial para cualquier fan de los shooters o de la saga Halo. Pero espera, esto no termina aquí. Si quieres conocer otros 7 títulos de Xbox One que deberías estar jugando, da clic en el video que se muestra a continuación. Allí nos vemos.